Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Como todos sabéis, ya estamos en un punto en el que, como está la pandemia tanto en España como en Europa, se puede decir que ya estamos entrando en normalidad. Y en esta normalidad, pues Europa va a tener en los próximos tiempos un papel tremendamente importante porque se van a producir de manera muy inmediata y en este mes de septiembre acontecimientos importantes. Si el pasado miércoles se celebraba en Estrasburgo el debate del Estado de la Unión, en próximos días, concretamente el día 26 de septiembre, se van a celebrar en Alemania unas elecciones que pueden ser decisivas para ver cuál puede ser el nuevo rumbo de Europa. ¿Por qué? Porque hay un empate técnico en las encuestas entre la CDU, el partido de hasta ahora Angela Merkel, canciller de Alemania, y por otro lado también con el SPD. Entonces, ese empate técnico, a veces, según los acontecimientos, en unos momentos está la CDU por delante y en otros momentos está el SPD por delante, con lo cual hay también una cierta incertidumbre de cuál de los dos va a ser el primer partido, pero lo que sí sabemos es que es muy seguro que se vaya a celebrar, a repetir la gross coalición, quizás entre los dos partidos, y si fuera necesario tampoco podría ser descartable que los verdes entraran también como un tercer elemento de esa gross coalición en Alemania, lo cual nos puede dar lugar a que se produzcan acontecimientos importantes en distintos aspectos de la política, no solamente en Alemania, sino también en Europa. Y de todo ello vamos a hablar con una persona importante, con una persona que es nada más y nada menos que secretario general del Partido Popular Europeo, en este momento el primer partido del Parlamento, y que es español. Me refiero al mallorquín navarro Antonio López Istúriz, conocido por sus amigos como Tono, con quien vamos a, además de hablar de las elecciones alemanas, vamos a hacer un pequeño repaso también de cuál es la situación europea y qué perspectivas puede haber de cara al futuro. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. Bienvenido a Diálogos en Libertad. Y como decía en la presentación, estamos viviendo acontecimientos importantes una vez que parece que el grado de la pandemia de una u otra manera ya se está cumpliendo en cuanto al número de vacunación, llegando a lo que podemos decir un inicio de una normalidad que esperemos que dure ya, que se vaya consolidando y que dure el tiempo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que todos deseamos, ¿no? Han sido tiempos de incertidumbre, tiempos durísimos para muchas familias, para mucha gente, y todavía estamos, ¿no? Las olas que vienen, que van, en fin, poco a poco se detecta que esto ya no es como hace un año, pero indudablemente no podemos bajar la guardia, ¿no? Los números van bajando, subiendo, dependiendo de la situación, en fin, y estamos todos trabajando
no solamente en la materia de vacunación, sino también en la recuperación y en la vuelta lo más pronto posible a la normalidad para todos los ciudadanos, en nuestro caso europeos, claro. Claro. La presidenta de la Comisión, la presidenta van der Leyen, el pasado miércoles en el debate de Estado de la Unión que tuvo lugar en Estrasburgo, habló de que se sentía orgullosa de cómo se ha gestionado el tema de la vacunación y que tenía muchas esperanzas puestas en el futuro. ¿Cuál es un poco su diagnóstico con respecto a cómo se ha llevado a cabo la gestión por parte de la Unión Europea y de esas esperanzas de futuro que nos hablaba la presidenta van der Leyen? Bueno, lo que todos los oyentes tienen que saber es que efectivamente el compromiso de la Comisión Europea y de ella fue poner a disposición de los gobiernos, cuya obligación era distribuirlas, las distintas vacunas. Los retrasos que se pueden haber dado en algunos casos o la, digamos, confusión en cuanto a la distribución, líos que puede haber habido entre gobierno y comunidades autónomas, ya corresponde a cada país, refiriéndonos a las comunidades autónomas, lógicamente al caso español, ¿no? Pero, en fin, yo creo que respecto al ritmo de vacunación en otras zonas del planeta, pues yo creo que la Unión Europea efectivamente ha estado ahí. Hubo al principio, lógicamente, la ansiedad de tenerla cuanto antes, sobre todo como presidentes del gobierno de España, como Pedro Sánchez, ya el mes de noviembre del año pasado anunciaban a bombo y platillo que las vacunas estarían después de Navidades y los expertos y la Comisión ya lo dijo, que tardarían, que sería ya en primavera, en el mes de abril, mayo, cuando empezaría, ¿no? La Comisión Europea está dando los datos exactos, la realidad de las cosas y, bueno, pues algunos gobiernos pues lo han estado utilizando a su manera, como siempre, ¿no? Con beneficio... Como es el caso de España, porque no se ha logrado ese objetivo que se marcó el presidente del gobierno, pero afortunadamente los índices de contagio y el índice de vacunación en este caso está aumentando y parece también que nos vamos a encaminar en las próximas semanas al inicio de ser lo que fuera antes, porque eso de normalidad, hasta que no haya un 100% de eliminación de la incidencia, no podemos hablar de normalidad, ¿no? El gobierno lo que hizo muy bien fue poner las pegatinas de Gobierno de España en las cajas de las vacunas para que se viese bien, pero claro, lo que los oyentes tienen que saber es que las vacunas las proporcionaba la Unión Europea y las distribuía las comunidades autónomas, por eso lo digo. Bueno, es más de lo mismo, ¿no? En fin, ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Con este gobierno a este tipo de cosas. Pero bueno, en fin, pasemos la página porque seguro que hay cosas mucho más interesantes. Sí, y este que le voy a plantear sin duda es interesante porque hay una persona que ha estado durante 15 años como canciller de la nación locomotora de Europa o de la primera nación europea, vamos a decir, en importancia por ser quien es, que en este caso estamos hablando de Alemania y de la canciller Merkel, que se retira de la política activa, que se retira de volver a presentarse a la Cancillería alemana y en este caso pues se van a celebrar elecciones el próximo día 26. ¿Cómo prevé usted que el resultado de esas elecciones o cuál puede ser lo que dé lugar a esas elecciones? Es decir, que la Großkoalition parece que se va a repetir es evidente, pero ¿qué piensa? ¿Que puede ganar la CDU, que tal y como dicen algunas encuestas, quizás derivado de algunos últimos acontecimientos, el SPD puede ser la primera fuerza? ¿Qué es lo que considera el señor López Istúriz que pueda pasar el día 26? Si yo supiese el resultado, me dedicaría a la bolsa, pero bueno, me dedico a la política. Y no me gusta, sobre todo con encuestas, es muy complicado siempre especular. Sobre todo con unas encuestas que, raro en Alemania, muy típico en nuestro país, en España, donde desgraciadamente pues, la gente no acaba de normalmente decir lo que piensa a los encuestadores, por las razones que sean. Por lo tanto, hay mucha disparidad entre el resultado final y las encuestas. En Alemania esto es raro, pero las encuestas han ido bajando y subiendo a lo largo de todo el verano. Estos picos y valles nos indican claramente que el resultado hay que esperar al 26 de septiembre. No hay nada garantizado, no sabemos bien.
empezó bien para la CDU, la candidata verde que, digamos, tenía cierta fuerza, pues salió, lógicamente, un tema que en España pueda pasar para un presidente del gobierno, pero no para una candidata en Alemania, que es el plagio de su tesis doctoral, algo parecido, en fin, no voy a resumir, y ya, pues digamos, pues esa candidata quedó fuera de juego. No así el Partido de los Verdes, que es un partido fuerte y tengo que decirlo, bastante más sensato que sus primos del sur de Europa. Es un partido que ha evolucionado, ha abandonado la ideología de extrema izquierda y se dedica a sus asuntos, que son los temas verdes, con gran éxito. Están gobernando, por cierto, en alguna región en Alemania, como es Baden-Württemberg, si no recuerdo mal, y repiten por segunda vez en una región, por cierto, industrial. Quiere decirse que algo están haciendo para aplicar políticas verdes respecto al cambio climático, pero con la cabeza puesta en no perjudicar el tejido empresarial y productivo de esa región. En fin, estos son los verdes y luego está el candidato socialista. Tal vez la CDU durante el verano se durmió un poco en la campaña y aprovechó el candidato socialista, que se presenta como un candidato de centro. Pero claro, la gran duda que tendrá el público alemán y que no ha conseguido despejar el candidato Scholz, el candidato del SPD alemán, es si luego va a pactar con Die Linke. Los oyentes sepan, Die Linke es una especie de Podemos, es el Partido Comunista de Alemania, y eso los alemanes por ahí no pasan. Entonces, esa es la duda. El candidato de la CDU, yo lo conozco personalmente, fue diputado europeo varios años y aparte pues, estuvo en una internacional junto conmigo, la Internacional Demócrata de Centro. Es persona absolutamente europea. Sabe cómo hablar con un italiano, con un español, está muy acostumbrado y eso sería para nosotros fantástico, para todos los europeos. Sin duda sería un candidato maravilloso, pero es el público alemán el que tiene que elegir. Y luego, posteriormente, las coaliciones, que son de todos los colores posibles. En Alemania habrá, yo creo, intuyo, eso sí, que el resultado nos llevará a una temporada larga digamos, de ejercicio de coaliciones, ¿no? Hasta saber el resultado. ¿Con verdes final. O sin verdes? ¿Cómo piensa que puede...? Con verdes, incluida la CDU. O sea, yo no excluyo la posibilidad de una coalición verdes-CDU. Llevan mucho tiempo trabajando en ello. En fin, y Ursula von der Leyen es la madrina del Green Deal, el Pacto Verde que ha ofrecido la Comisión Europea estos últimos 2 años. Luego es una cuestión, yo lo vería desde la óptica de la política alemana como algo posible y normal que hubiese tal pacto entre la CDU, los verdes y quien sea, los liberales, en fin, mientras dejen fuera, y eso es lo que todos están ofreciendo y todos quieren, dejar fuera a los extremos, tanto al AfD, el partido de extrema derecha, como Die Linke, los comunistas. En el caso de la AfD, por parte de la CDU, numerosos han sido siempre las declaraciones de que en absoluto van a contar con ellos, y sin embargo, el candidato socialista, como pasa también en otros países, pues es bastante, se queda un poco afónico, ¿no? Digamos, a la hora de aclararnos si piensa pactar con los comunistas o no. En España, una de las preocupaciones que hay a la hora de hablar del candidato de la CDU, y usted dice que le conoce muy bien, es de que posiblemente sea de esos llamados frugales en cuanto al hecho de que creen que en el sur de Europa pues a veces se derrocha dinero, que nos dedicamos quizás un poquito más a la fiesta de lo que ellos están acostumbrados. ¿Usted lo calificaría de frugal o lo calificaría como un candidato pro-europeo sin ciertas distinciones de sur o norte? Lo he dicho antes, conoce perfectamente España, conoce la mentalidad española, conoce la mentalidad italiana. No es el típico calvinista un poco desatado, ¿no? Del norte y tal. No. Es una persona de mucho raciocinio, muy serena, muy afable, por cierto. Eso ha sido el principal ataque contra él, porque es una persona que habla con naturalidad, muy abierto, y en fin, fíjense ustedes, aquí los extremos pueden decir lo que les sale de las narices en la prensa diariamente, pero sin embargo los que somos de partidos normales pues no podemos ser normales, no nos dejan o ser afables, ¿no? Como es el caso de Armin Laschet, ¿no? Dicho eso,
Los más en estos momentos frugales y más halcones son gobiernos socialistas. En Escandinavia, por ejemplo, ¿no? En Finlandia, en Dinamarca, en Suecia. No me canso de recordar que a los socialistas españoles que los más frugales en estos momentos son esos socialistas, lo cual quiere decir que no quiere decir que el candidato socialista alemán Scholz no vaya a ser luego frugal. Cuidado, porque es mucho de política interior. Scholz no tiene la experiencia europea de Armin Laschet, ni el conocimiento y tal vez la sensibilidad para captar la situación en España, ¿no? Entonces, cuidado porque se pueden llevar sorpresas. Por cierto, como anécdota, ya que hablaba de los suecos, una diputada sueca hoy en el debate de Estado de la Unión se dedicaba a hacer punto y regalar calcetines a sus compañeros de trabajo, ¿no? Como anécdota. Bueno, pero estos son los diputados que nos mandan muchas veces. Yo siempre digo que hay que tomarse muy en serio las elecciones europeas para que este tipo de personajes que los tenemos, nos tuvimos a Pablo Iglesias, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Normalmente, pues, que por favor, que las elecciones europeas se voten a partidos y políticos, en fin, con serios. experiencia, serios, y que no vengan a hacer este tipo de numeritos. Yo lo entiendo, son los que no pintan nada en el Parlamento Europeo, somos 700 y pico, y hay muchos pues, que no tienen la oportunidad y entonces se dedican a este tipo de festividades, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? Pero que provoca luego pues, un problema de imagen, ¿no? Para toda la institución. Sin duda estas elecciones alemanas pues van a añorar a Angela Merkel porque después de 15 años se retira de la política. Desde el punto de vista de Alemania y desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿qué ha supuesto Angela Merkel tanto para Alemania como para el desarrollo político y económico de la Unión Europea? Lo primero tengo que decir que como secretario general del Partido Popular Europeo, hace 2 años los que quisimos escuchamos a Angela Merkel en una rueda de prensa en diciembre, hace 2 años, anunciando que no se iba a presentar y que no iba a presentarse a ningún puesto europeo. Los periodistas no le preguntaron, fue ella la que lo dijo directamente. Quienes conocemos a la canciller alemana sabemos que su palabra es ley y sabíamos que su salida era ya inexcusable y sin vuelta atrás, ¿no? En fin, y entonces ya empezamos a trabajar en nuestra familia, la familia del Partido Popular Europeo. Mientras otros hacían calceta, nosotros nos dedicamos a buscar ahora pues, un relevo generacional necesario, lógicamente, después de 16 años de liderazgo y tenemos pues, líderes muy interesantes, ¿no? El canciller austríaco, Sebastian Kurz, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el viceprimer ministro y primer ministro el año que viene de Irlanda, Lío Varadkar, o los jefes de oposición. En España, por ejemplo, Pablo Casado. Hay ahora mismo un banquillo generacional muy interesante, joven, que en nuestro centro derecha, del Partido Popular Europeo, pues está dispuesto a tomar el relevo. Y digo que ya me anuncio que llevamos trabajando en ello desde hace 2 años ya. O sea que, en fin. De Angela Merkel y eso lo digo, perdón, Eugenio, por una razón. Sí. El principal partido, y tenemos esa responsabilidad de esta Unión Europea desde el año 99, es el Partido Popular Europeo, es el que toma las grandes decisiones y no podíamos estar esperando a que la canciller saliese. Yo entiendo que ahora informativamente es la noticia, pero algunos llevamos ya trabajando tiempo, ¿no? Para que este proyecto europeo pues, no se resienta de una falta de liderazgo por parte de una persona que lo ha ejercido sin duda alguna, pero hay que mover banquillo y en eso estamos ya desde hace tiempo. Precisamente la portavoz española del Partido Popular en el debate de la Unión hablaba de que ahora hay que empezar a pensar en un reforzamiento y una potenciación de la política y de la Unión Europea en muchos aspectos, pero por continuar con la canciller Merkel, con la lideresa, entre comillas, alemana, pero también lideresa importante en Europa, se puede decir que ha tenido una buena gestión, pero que sus últimos meses como canciller ha tenido una pequeña amargura con lo que ha sucedido con el tema de la inmigración y muy particularmente con Afganistán, a pesar de ser de las pocas líderes que tuvo un conocimiento directo de la retirada de las tropas americanas en Afganistán de manera directa por el presidente Biden, ¿no? El problema es un tema complejo porque, claro,
¿cómo anuncias tú que te vas a retirar de una guerra? ¿Cómo se vende esto de que anuncias, ¿no? Lo anunció Obama, lo firmó Trump y lo ha implementado Biden. Pero claro, ya hace 3 años que anunciaron, o 4, no me acuerdo, antes de Trump fue Obama el que anunció la retirada de Afganistán. Es decir, lógicamente dando tiempo más que sobrado a los talibanes para preparar una estrategia de ocupación del país. En fin, las negociaciones que se establecieron en Qatar, ¿no? Sobre esta particular cuestión, pues la verdad parece ser que no, al final, evidentemente, no se han respetado, cosa que algunos podíamos adelantar porque no hubiésemos dado ese grado de confianza nunca a ese régimen talibán. Pero bueno, en fin, y nos hemos encontrado con esta situación que al final pues los últimos meses pues se ha descalabrado, ¿no? Ha sido un fallo tremendo por parte de Estados Unidos, por parte de los europeos, por parte de todas las potencias que teníamos interés por una estabilidad en un país geoestratégicamente vital. Fíjense ustedes, no es un país productor de petróleo, no es un país de productos naturales, pero está en el epicentro. Si miran un mapa, está justo al lado de China, de Rusia, de Irán, del Golfo Pérsico, en fin, está en una zona y de Pakistán y la India. O sea, Afganistán está centrado en un caldero constante de tensión, ¿no? Geoestratégica mundial, ¿no? Ahí que, pues evidentemente, pues creo que ha sido un error para todos, ¿no? Lo que ha sucedido y lamentablemente en las próximas semanas, espero no, sinceramente, pero la deducción me lleva a pensar que empezaremos a ver imágenes pues, terribles, ¿no? De la actuación de los talibanes por las calles de Kabul y de ciudades de Afganistán y luego, lógicamente, la posibilidad de que Afganistán vuelva a convertirse en una zona de entrenamiento de terroristas que, digámoslo claro, la zona más cercana que tienen de actuación es Europa. Y con el peligro que supone también su relación con Pakistán y el hecho de que Pakistán pueda tener, es poseedor de armamento nuclear, ¿no? Pero yo ahí haré la distinción. Pakistán va a sus intereses, Pakistán está atrapada entre Afganistán, India, en fin, tiene sus propios problemas y lo que le interesa siempre es llevarse lo mejor posible con el régimen que esté en Afganistán, ¿no? El tema central es a mí el miedo de que Afganistán vuelva a ser ese campo de entrenamiento, el miedo de la canciller, y debería ser el miedo del presidente del gobierno de España, que debería dedicar un poco de su tiempo a esta cuestión. Y a todos los líderes europeos que están en estos momentos evidentemente muy preocupados. Todos sabemos que todos en verano volvieron a sus puestos de trabajo inmediatamente en cuanto menos Sánchez, las escenas, menos el presidente del gobierno de España, que se tomó una semanita más de vacaciones allí en Lanzarote, ¿no? Eso da una imagen, una idea de quién está preocupado y quién no, y lógicamente cuidado con estas cuestiones, porque la Unión Europea tiene que tomar decisiones ahora sobre la cuestión de la inmigración, efectivamente, sobre la cuestión de seguridad, decisiones tremendas en los próximos meses, porque si no nos adelantamos, pues podemos tener problemas. Y vuelvo a insistir, espero que no. Hablando de inmigración, Antonio, la canciller Merkel decía que intentaría o quería lo posible para que no se produjera el error que se produjo con Siria por el tema de la emigración, y por otro lado también ahí había otro elemento un poco distorsionador que de una u otra manera llevaba a cabo un cierto chantaje, entre comillas, a la Unión Europea, que era Turquía, reclamando constantemente dinero por sostener a los inmigrantes. Es que aquí no se puede garantizar nada. No se puede garantizar nada porque estamos hablando de regímenes autoritarios, en el caso de Turquía, en el caso de Libia, en fin, es decir, ¿quién garantiza? Y ahora se nos suma Bielorrusia, que estaba poniendo viajes charter desde Irak hasta Bielorrusia, hasta Minsk, para colarse por la frontera en Europa, para colarse por la frontera de Lituania y de Polonia, ¿no? Y hemos tenido que reforzar a prisa y corriendo durante el verano las vallas y las defensas en estos dos países con Bielorrusia, una dictadura del viejo estilo comunista que queda todavía ahí en los márgenes de Europa. Pues fíjense ustedes, las alianzas que se están tejiendo pues al final entre regímenes autoritarios y dictatoriales que no les gusta a Estados Unidos, no les gusta la Unión Europea. ¿Por qué? O el Reino Unido, o porque somos demócratas. Y, en fin, y somos un estorbo para ellos.
Y hablando de esa defensa de la libertad de la democracia que de una u otra manera ejerce la Unión Europea conjuntamente con Estados Unidos, quizás la experiencia de Afganistán y anteriores den lugar a que de una manera inmediata se aborde de una forma fuerte y contundente el hecho de la necesidad de un ejército europeo. Bueno, algunos llevamos años hablando de eso, en el vacío, porque la izquierda europea insistía siempre en que todo cuando se habla de ejércitos y tal, pues no, ellos no quieren saber nada. Ahora repentinamente veo como muchos colegas de la izquierda empiezan a sumarse a prisa y corriendo a la idea de que hace falta reforzar las defensas de esta Unión Europea, y eso pasa. Tenemos la OTAN también, ojo, antes de la creación de nuevas instituciones, como decimos siempre, ¿no? Pues, oiga, o de un ejército europeo, pues contar con lo que tenemos, ¿no? Tenemos, por supuesto, la OTAN, que coordina ya esfuerzos europeos desde hace muchas décadas, y donde la Unión Europea está en ese momento sólidamente, digamos, asentada, en colaboración con Estados Unidos. Y luego, pues, aumentar nuestras capacidades de defensa, absolutamente necesario ante la perspectiva. Pero el problema futuro para crear ese ejército europeo es de inversión o de voluntad. Las dos cuestiones. Las dos cuestiones son ahora en estos momentos no tanto la inversión. Lo único que hace falta es integrar cuerpos de ejércitos nacionales dentro de lo que ya hay, por ejemplo, una brigada europea que está sita en Estrasburgo, por ejemplo, ¿no? Pero ampliar esas capacidades que nos darían también a los europeos la posibilidad de ser actores en el exterior. Es decir, los europeos somos los que más pagamos en solidaridad en el Líbano, en el Medio Oriente, en muchas zonas del planeta, pero luego no tenemos la fortaleza, la presencia, lo que se dice en inglés boots on the ground, la presencia militar para poder asegurar, no como potencias coloniales del pasado, sino como Unión Europea, que la solidaridad de los europeos llega realmente a quien la necesita. Es que estamos asistiendo, por ejemplo, en el caso del Líbano, donde la ayuda europea muchas veces cae en manos de Hezbollah. En fin, va dirigida a los campos de refugiados que controla Hezbollah. Pues eso tiene que cambiar, y la orientación, lógicamente, de las fuerzas europeas debería ser a garantizar que la ayuda europea llega realmente, insisto, a quien lo necesita. Y esas cosas hoy en día no están ocurriendo. Desde el punto de vista de la Unión Europea, y ya terminando con el tema de Afganistán, uno de los problemas que se van a generar tanto por parte de China como por parte de la Unión Soviética, o perdón, de Rusia, es el hecho de que se están produciendo injerencias, desinformaciones, lo que popularmente se llama como fake news, y siempre de una u otra forma la víctima propiciatoria es la Unión Europea, llevando a cabo pues, campañas que perjudican notablemente sobre todo a la Unión Europea. ¿Desde ese aspecto se van a tomar medidas o se está haciendo algo? Sí, lógicamente. Llevamos mucho tiempo trabajando en el campo de la desinformación. Somos conscientes, está denunciado, las injerencias rusas y chinas son clarísimas en elecciones a lo largo y ancho de Europa. Pero lo más preocupante de todo es que hay gente dentro de la Unión Europea viviendo en estas democracias que colabora. Ahí está la reunión que yo denuncié ayer en el Parlamento Europeo, el artículo de New York Times sobre las reuniones de los colaboradores de Puigdemont con el régimen de Putin. Yo considero eso de una extrema gravedad, capaces de hablar con países que quieren desestabilizar no solo España, sino toda la Unión Europea en beneficio de su alocado proyecto. Fíjense ustedes, tenemos colaboradores de países y regímenes que quieren destruir esta pequeña burbuja europea que tenemos de estado de bienestar, de democracia, y lo hacen desde dentro y están trabajando desde dentro. Eso ayer no solamente yo, muchos compañeros míos, creo que incluso algunos socialistas de países como Croacia y tal, y sobre todo los de Europa del Este, lo han denunciado debidamente, la situación que se ha producido y esas reuniones, porque todo esto es gravísimo, gravísimo. Ya sabíamos que la desinformación rusa había jugado un papel clave el 1 de octubre en aquel falso referéndum,
con imágenes de tanques españoles atravesando la frontera de Cataluña, ¿no? En las televisiones rusas, ¿no? Es que vergüenza, qué escándalo. Pero bueno, digamos, oiga, pues es la estrategia de Putin, desestabilizarnos, buscar lo peor para nosotros, pero claro, que tenga colaboradores dentro, eso tiene un nombre, ¿eh? Está claro, o sea, es una deslealtad y además determinados países deberían de tomar nota. Es una deslealtad y es una traición a la Unión Europea, que en estos momentos intenta mantener su perfil democrático de estado de bienestar frente a regímenes autoritarios como estos que desean la destrucción de nuestro sistema y nuestro modo de vida. Directamente es así. Antonio, ¿cuáles son los retos más importantes que tiene en este momento con la nueva presidencia, con el nuevo canciller alemán y en el conjunto de la Unión Europea de cara al futuro para esa recuperación económica que es tan necesaria y teniendo en cuenta que además la Unión Europea ha llevado a cabo esa generosa aportación de fondos de 750.000 millones para paliar todos los daños causados con el COVID? Bueno, yo tengo un mensaje, aprovechando esta entrevista, que llevo diciéndolo mucho tiempo. Me preocupa cuando la sociedad de un país, alentada por un gobierno perdido completamente en esta materia, asume que recibir X miles de millones de euros de los fondos europeos, de la solidaridad europea, es un éxito. Yo creo que el éxito es no tener que necesitar esos miles de millones. Perdón que le interrumpa, y además con la particularidad de que apenas se han ejecutado el 5% de los fondos y parece que esos 140.000 millones que le corresponden a España nos van a salvar la vida cuando realmente España tiene que aportar como miembro de pleno derecho y miembro contribuyente, y por otra parte, pues que parece que puede ser que estemos llegando de una u otra manera o los planes del gobierno se parezcan a aquella locura que en su día hizo Zapatero con lo de las rotondas, ¿no? Vuelvo a insistir, ya, el gobierno no es mi problema, el gobierno ya sabemos todos cómo es. Es un vendedor de burras, es una cosa, vamos, como decíamos antiguamente, de pesetas, de 5 euros a peseta, ¿no? Es decir, vamos a ver, el problema es la sociedad española. No me he encontrado sitio donde no haya visitado hablando, dando discursos o tesis sobre la Unión Europea, pueblos, ciudades de España, donde la gente se cree que los fondos europeos están para solucionar los problemas de todo el mundo. No, es que tengo una deuda en mi cafetería de 5.000 euros con los proveedores de Coca-Cola. ¿Cuándo llegan los fondos europeos? Digo, oiga, es que no están los fondos europeos para eso. ¿Pero por qué piensan así? Porque el gobierno lo ha vendido así y ha creado unas expectativas que no concuerdan con estos fondos. Estos fondos son unos fondos europeos muy bien pensados para dinamizar determinados sectores de la economía, pero no son para pagar la deuda astronómica que tiene España. Eso es España quien lo tiene que pagar, no los fondos europeos. Además hay una cosa... Tiene que empezar a saberlo ya. Pero hay una cosa, Antonio, resulta que de esos 140.000 millones de euros que van a venirnos de Europa, resulta que España, como decía anteriormente, por ser país contribuyente, le toca pagar aproximadamente unos 35.000 millones. Por otra parte, de esos 72.000 millones que supuestamente se dice que son a fondo perdido, van a ser fiscalizados por la Unión Europea, ¿no? No. Es que hay que devolver el dinero. Claro, es que más del 60% son préstamos. Hay que devolverlo. Y si no lo devolvemos nosotros, lo devolverán nuestros hijos y nuestros nietos. Eso tampoco lo cuentan en televisión española ni en los medios. No. Es que es una vergüenza la desinformación, y en este caso no es rusa, se lo aseguro, que hay sobre esta materia. Es que esos fondos se tienen que devolver luego. Claro, eso no lo entiende, no lo sabe nadie. Estamos hipotecando. Por eso insisto en el comentario de que la historia de éxito de un país es no tener que acceder a esos fondos. ¿Y de qué manera ahí empezaremos bien? ¿Y de qué manera, teniendo en cuenta que lo que usted ha dicho, que el gobierno de España es un vendedor de burras,
¿De qué manera se va a controlar el dinero para que no nos pasemos de alfalfa y las burras no engorden demasiado? Es decir, ¿de qué manera la Unión Europea va a controlar este dinero que va a venir a España? Ahora hay muchos más mecanismos para evitar lo que pasó, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Con el robo sistemático que hubo de los ERES y de fondos europeos por parte, ya sabemos que está en estos momentos en causa judicial, que por cierto no tiene la misma la misma repercusión o cobertura que otros casos, pero bueno, en fin, esto es lo que hay y donde hay metidos fondos europeos, insisto. Bueno, pues ahora hay unos mecanismos, la Comisión Europea por primera vez en su historia se ha endeudado. Es la Comisión Europea la que ha pedido estos préstamos en el mercado para dárnoslo. Y entonces, claro, ya digo, primero habrá que devolverlo y la Comisión garantiza que los países que lo reciban en el futuro lo van a devolver. Y va a implementar los mecanismos para que eso ocurra, es decir, los famosos, entre comillas, hombres de negro, que vendrán a ver si realmente, por ejemplo, el dinero que se envía para la cuestión digital se emplea para revolucionar el panorama digital español o si es para comprar ordenadores y tenerlos en una sala abandonados allá en una escuela. Una imagen clasiquísima que hemos visto en el pasado. Y luego también el Parlamento Europeo por primera vez tendrá un comité de seguimiento también de la implementación de fondos. Cualquier fallo en la implementación de estos fondos supone la inmediata congelación de los mismos, ¿no? Claro, que yo no lo quiero. Ya que estamos, recibámoslos y que sirvan para aumentar el tejido productivo español y crear más puestos de trabajo, que es lo que todo el mundo necesita ahora mismo, la dignidad de un puesto de trabajo, ni más ni menos. Y ya que estamos hablando claro, y la verdad que uno agradece que tener un político que hable claro, sobre todo en el tema de Europa y de los fondos europeos, se puede dar el caso en España de que esas graves discrepancias que hay entre gobierno y oposición, por ejemplo, en el tema del Consejo General del Poder Judicial, o en otros aspectos que está reclamando bien la Comisión de Venecia y la propia Comisión Europea en cuanto a que se produzcan renovaciones o que no se produzcan determinadas injerencias desde el gobierno, pueden dar lugarnos a que como castigo, entre comillas, la Unión Europea nos congele los fondos? Ahora mismo no, pero como sigan por ese camino, el día de mañana, yo no puedo decirlo, será la Comisión quien lo diga. Precedentes hay en Polonia y en Hungría, por cuestiones distintas, pero al final, de cierto paralelismo, ¿no? Es decir, la Comisión avisa, la Comisión va avisando y ya avisó en privado, ahora empieza a avisar en público y pide una solución al tema del Consejo General del Poder Judicial que pase por una mayor independencia de los jueces. Cuestión que está ofreciendo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, desde hace un año y pico. No hay novedad en eso. Es decir, en vez de poner a unos jueces, lógicamente, de estos anarcorrevolucionarios que pretendía Podemos, vamos a, en vez de los 20 jueces del Consejo General del Poder Judicial, 12 que sean elegidos por los propios jueces. Y empezamos a establecer las bases de una verdadera independencia judicial que el señor Alfonso Guerra y otros se cargaron en los años 80 y que yo no quiero heredar. En mi beneficio está que haya una justicia independiente y distinta y, en fin, y yo siempre lo he proclamado, yo muchas veces lo he dicho en público y no me corto, es decir, oiga, ¿por qué hay jueces conservadores y jueces progresistas? ¿Pero qué es esto? El juez es juez y punto. Y a mí si me toca un juez progresista, ¿qué pasa? Claro, ¿cómo me puedo fiar yo? Es decir, oiga, pues pongamos paz en este asunto. Los jueces pueden, por supuesto, pueden votar, pueden tener sus cuestiones políticas y tal, pero no pueden estar así asociados. Ya está bien, hay que tener una independencia, lógicamente, de la cuestión política, no solamente de la elección política, sino también de los vaivenes de la política. Eso es lo que garantiza en cualquier Estado de Derecho. Y eso es lo que la Comisión... ¿Usted cree que la reunión del próximo lunes en Bruselas, que van a tener las asociaciones judiciales, me parece que es con representantes de la Comisión y también de la Comisión Europea y luego por otro lado también con la Comisión de Venecia, puede dar lugar a que se abra un camino para la renovación del Consejo o seguiremos igual? No, porque es que depende del gobierno.
Claro, ellos se pueden reunir mucho y les contarán sus penas a los funcionarios de la comisión, pero quien está enrocado y no quiere dar esa independencia es el gobierno. Y entonces, pues bueno, pues lógicamente, ya le digo que la reunión seguramente saldrá que los jueces se van a quejar a los funcionarios europeos, me parece muy bien, pero claro, en fin, ¿qué va a hacer el gobierno al respecto? El señor Pablo Casado y la oposición del Partido Popular ya ha dicho desde hace un año y medio, oiga, nosotros ofrecemos 12 independientes y los otros 8 entre nosotros, tal y cual, pero ya damos ese margen. Muy aceptado y apetecido por parte de la Comisión Europea. Es un gran paso a conseguir finalmente ese objetivo. Todos sabemos que las cosas no cambian de la noche a la mañana, si no seríamos populistas, si no yo estaría en Vox o en Podemos o yo qué sé, con fórmulas mágicas, soluciones, ¿no? Y tal. No, oiga, hace falta una transición y tal. Entonces, inteligentemente, el presidente del Partido Popular ofrece un puente con esos 12 jueces elegidos de forma independiente. Bueno, pues estamos esperando todavía que el gobierno dé su brazo a torcer y cumpla con lo que encima Bruselas le está pidiendo. Pero por la chulería ya sabemos que a algunos no le ganan. Hay que decir que el señor López Istúriz está en Bruselas en este momento y que precisamente no es de los países que Bélgica de los que más caro esté la electricidad, porque en el ranking europeo Alemania y España están liderando el ranking. Señor López Istúriz, hoy los españoles van a pagar a 188 euros el megavatio. El gobierno ha tomado una serie de medidas que, en cierto modo, son dudosas, porque al entrar en los beneficios de las eléctricas de alguna u otra forma genera inseguridad jurídica, muy especialmente desde el punto de vista de la inversión para España, pero parece ser que dice que no hay otra solución. En cambio, desde Europa se dice que sí. ¿Qué opina usted? ¿Hay o no hay solución a este grave problema que supone el precio de la electricidad, especialmente, sobre todo para las empresas y para que esa recuperación se lleve a cabo? Yo hoy estoy en Bruselas, mañana estoy en Madrid. Mi casa está en Madrid, o sea que voy a pagar como todo el mundo, vamos. Estoy pagando, pero vamos, como en fin. Eso para empezar. Segundo, lo más grave de todo este asunto es que el gobierno intentó durante un año zafarse de este asunto echándole la culpa a Bruselas, diciendo que todo era culpa de Bruselas porque era Bruselas la que subía el IVA de la electricidad. Igual que lo de las mascarillas, muchos oyentes se acordarán. Sí. Usted conoce a un buen amigo que seguramente será amigo suyo, que se llama José Vicente Mari, ¿verdad? El presidente del Partido Popular de Ibiza, porque usted está vinculado a las Islas Baleares. Cuando suele hablar la señora Montero, suele decir engaños Montero, porque lo que dice no acierta ni una o engaña, ¿no? Hace un año ya se hablaba de esto, pero en el tema de la electricidad primero se echó la culpa a Europa y ahora resulta que nos generan una inseguridad jurídica. Desde Europa, ¿qué solución se puede prever para esta dificultad que puede generar la electricidad? No, Europa lo que hace siempre, esto son cuestiones nacionales. Europa lo que hace es que se respete al máximo, lógicamente, el mercado. Y no las injerencias como intenta ahora el gobierno español, ¿no? Es decir, que me imagino que esto se seguirá con interés desde la Comisión Europea, esta evolución de acontecimientos en España respecto al mercado energético. Yo creo, y quiero poner el acento en ello, el tema viene de largo. Ahí está el actual gobierno acusando al gobierno anterior de Mariano Rajoy, que creo que el precio estaba en aquel momento en 80 euros o no sé qué, en fin, de todo lo que había. El tema viene de largo. España es un país de una fuerte dependencia energética. Tenemos solo 7 centrales nucleares. Francia tiene, si no recuerdo mal, del orden de 58. Ahí lo dejo. Y, por supuesto, Francia se dedica a vender electricidad fuera porque les sobra. Y, en fin, los tan historiados asuntos de los embalses y tal y cual, en fin, todo está como está en nuestro país.
Tenemos las fuentes, las energías renovables. Se intentó en el pasado y fue todo un fracaso lamentable de todo el sistema. En fin, hay que replantearse, lógicamente, toda la cuestión, pero evidentemente no de la manera que este gobierno nos tiene acostumbrados, con intervencionismo y tentaciones también, ¿no? No solo de intervenir, sino además incluso de nacionalizar en algunos casos, porque claro, cuando habla Podemos les parece como una cosa, un satélite externo, ¿no? Oiga, Podemos forma parte del gobierno y Podemos anuncia que quiere nacionalizar las eléctricas. Luego, entiendo que es el gobierno, ¿no? En fin, porque aquí hablan mucho y luego creen que no tiene efecto, ¿no? Y los mercados, pues cada vez se preocupan más y por eso puede subir mucho más el precio. En este caso, el precio de la electricidad está subiendo debido a una crisis que está habiendo con el suministro de gas. Recuerdo que hay en estos momentos un problema enorme entre Argelia y Marruecos. Nosotros tenemos una gran dependencia del gas argelino y luego el otro gas que viene es de Rusia, fíjense ustedes. Cuando hablo de la burbuja europea en la que vivimos, que nos quejamos todo el día, pero que nos protege, claro, pero también dependemos, el problema es que energéticamente dependemos mucho también del exterior. Este es el gran problema, ¿no? Y el mercado energético y la futura política energética tiene que ser revisada con seriedad. El Partido Popular y su líder Pablo Casado ya ha ofrecido también, lógicamente a quien quiera escucharlo, alternativas juiciosas que no pasan, lógicamente, por subir la factura a la sociedad, a las empresas, sino también en la cuestión impositiva, pero no quitándole los beneficios a las empresas. Eso sí, es porque además mercado. Genera una inseguridad jurídica que puede perjudicar notablemente. Lógicamente, a ver quién va a invertir en este país a partir de ahora, decir, oiga, si me van a tocar. Cuénteme un secreto, y casi vamos a ir acabando, pero cuénteme un secreto. Si nuestro presidente Pedro Sánchez hizo aquella escena de los 29 segundos o la cumbre de los 29 segundos con Joe Biden, ¿qué opinión se tiene de él en la Unión Europea? ¿Hay desconfianza hacia el gobierno o desconfianza hacia España? Esta es la historia, en fin, de la experiencia. Ya es que es importante distinguir el país del gobierno, porque yo, o sea, a ver, a veces da la sensación que hay abandono hacia España cuando lo que en realidad hay es desconfianza hacia el gobierno. Algunos pensamos, pero no sé qué opinará usted. Lo que tenemos que hacer los españoles es, somos un pueblo laborioso, serio, la mayoría lo somos, contrariamente a la imagen artificialmente creada en muchos sitios. En muchos países europeos sigue habiendo un gran estigma, pero lo tenemos que vencer nosotros mismos. No podemos permitir que las televisiones holandesas vengan a nuestro país, porque ahora están, lógicamente, Holanda paga fondos europeos, igual que Finlandia, y no nos gustaría tener que tener a televisiones holandesas y finlandesas preguntando a las salidas de los ministerios que qué son eso de la hora del bocata. Hay usos y costumbres que tenemos que empezar a revisar y a cambiar, porque esas cosas ya no funcionan. Y eso tiene que ser digamos, no voy a decir una catarsis, pero tiene que ser una cuestión de la sociedad española, que lo es seria, que puede, lógicamente, cambiar esta situación. Y luego, por supuesto, el día que toque cambiar a este gobierno de infelices, donde tengo que decir, me preguntaba antes por su presencia, es decir, bueno, pues pasó que al principio Pedro Sánchez llegó a las mesas europeas de negociación, chico joven, hablando en inglés, en fin, una primicia para un primer ministro español, bueno, y en fin, causó cierta sensación, ¿no? Es decir, oiga, fue muy bien recibido. Al día de hoy, 2 años después, no queda títere sin cabeza. Claro, ha fallado a tanta gente en estas negociaciones europeas, ha traicionado a tantos primeros ministros que al final nadie se fía de él. Y le cuesta cada vez más vender producto en Bruselas, no solo en Bruselas, sino en las capitales europeas. Recuerdo que esto sigue siendo una unión de capitales europeas. Está claro, está claro. Entonces, claro, ahí tiene un problema enorme. Cito, por citar un ejemplo, que se sabe, pero hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, de repente pues nos llevamos a escándalo porque Grecia pues no compra las fragatas españolas como había comprometido. Ya sabrás.
Ya sabrá Sánchez por qué. ¿Y cuál es el problema? Que las acciones de este señor y de este gobierno a quien afectan es a la imagen de España. Este es el problema. Y ya para acabar, teniendo en cuenta que nosotros somos una emisora de corte latinoamericana, concretamente o de origen venezolano, ¿cómo ve esas posibles negociaciones que se están llevando a cabo en México? ¿Usted cree que pronto veremos la democracia en Venezuela? No me gusta hablar de lo que no sé. Yo soy muy abierto y muy outspoken, pero de lo que no tengo ni idea, yo no sé qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Me gustará ver el producto final. Yo no me gusta centrarme ahora en una negociación en la que no estoy. En fin, pronosticar, ¿no? Yo lo único que deseo es lo mejor para el pueblo venezolano y un futuro democrático y en libertad lo más pronto posible. Nos dedicamos, mientras tanto, en el Parlamento Europeo a denunciar constantemente las tropelías del régimen de Maduro. Es nuestro deber. Y a la espera, bueno, pues de que, en fin, de que la oposición venezolana legítima encuentre el modo y la manera de ese objetivo final, que es simplemente que el pueblo venezolano pueda decidir libremente por ese futuro democrático en paz y en tranquilidad. Mientras tanto, también celebro las sanciones a miembros del régimen y también la detención de personajes como Saab y otros que se pasean por ahí y los estamos deteniendo y me alegro mucho. Adláteres del régimen, de un régimen de narcotraficantes que, en fin, que tanto daño están causando a la población venezolana, miles y miles cruzando la frontera cada semana hacia Colombia y hacia otros destinos, también muchísimos que han venido a España. Eso no puede seguir así. Y lo mismo vale Venezuela, vale para Nicaragua, para Cuba y para otros países de Latinoamérica. Pues Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, gracias por haber acudido a Diálogos en Libertad. Y ustedes, amigos de Diálogos en Libertad, ¿se han dado cuenta cómo cuando un político quiere hablar claro, entendible y sin tapujos lo habla? Hoy ha sido una gran muestra Antonio López Istúriz, este mallorquín navarro que está en Bruselas, pero que la verdad que representa bien lo que hace España allí y la verdad que nos está haciendo mucha falta. Gracias, Antonio, por todo y hasta una próxima ocasión. Hoy he sido, Eugenio, un poquito más navarro que mallorquín, lo sé. Muy bien, muchísimas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Adiós.